una al Club 167 la posibilidad de presentaros estas ideas, a todos vosotros también por asistir por este día tan complicado meteorológicamente. Agradeceros de verdad mucho la presencia, a Emiliano, que viene desde Bruselas y que hasta el último momento yo pensé que no llegaba porque el tiempo realmente no acompaña. Muchísimas gracias, también el embajador, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. La idea es una charla participativa en la que me gustaría tener también pues, la oportunidad de intercambiar, ¿no? De preguntas y poder, pues, en la medida de lo posible, del tiempo al que podamos, pues, profundizar también algo en vuestras inquietudes acerca de lo que es el lobby o este concepto un poquito más amplio de lo que llamamos la diplomacia corporativa. Hablar para nosotros de lobby es hablar de diplomacia corporativa. Hablar de diplomacia corporativa para el Instituto es hablar también de capital relacional. Son conceptos muy unidos y a los cuales constantemente vamos a hacer referencia a lo largo de esta charla o de esta conferencia. Para el Instituto clave de las empresas. Uso estratégico para posicionar los intereses de las compañías en un mercado global, en un mercado pues, que, como veremos, pues, un mercado en el que concita el interés de múltiples stakeholders o múltiples focos de interés. La diplomacia comercial, la diplomacia empresarial orientada a la consecución de resultados. Es otro de los temas en los que vamos a insistir mucho. Para nosotros todo lo que es la acción de lobby, que es la acción de diplomacia comercial, está muy ligada a la cuenta de resultados. Está completamente vinculada a lo que es la cuenta de resultados y, en definitiva, a los intereses de los stakeholders, que son al final los que representamos. En este mundo global, contar con una estrategia relacional, una diplomacia comercial nítida, clara, potente, tangible, explícita, es algo que entendemos fundamental. Después, en la segunda parte, Emiliano va a entrar en algunos casos en los que vamos a ver cuando la empresa hace aguas o la empresa no acaba de definir con claridad su estrategia de posición, su estrategia relacional. Vamos a ver las dificultades en las que Por tanto, el concepto que vamos a manejar constantemente es el tema de influencia. Y la influencia, como decimos, la influencia es como el aire que respiramos. Es algo invisible, pero esencial. Es esencial. Y, por tanto, conviene preguntarnos respecto a la influencia, ¿cómo está mi empresa? ¿Somos influyentes? ¿Nos manejamos en un escenario con comodidad? ¿Cuenta mi empresa con la suficiente influencia? ¿Afecta esta influencia positivamente a la cuenta de resultados? Estas son preguntas clave que hay que hacerse. Una frase que yo creo que he escuchado varias veces a Emiliano es: si no estás entre los comensales es que probablemente formes parte del menú. Si no estás en la empresa con los que toman las decisiones, con los que ayudan a tomar las decisiones, en el momento que toman las decisiones, probablemente estés siendo parte del menú. Es una cuestión de responsabilidad empresarial.
no es una cuestión de habilidades. Nosotros lo entendemos más como un proceso. Es una cuestión de responsabilidad con tus stakeholders, que son, en definitiva, los que representas. Y stakeholders muy variados. Digamos que los focos de interés en un mundo global con los que se interactúa, pues, desde luego, tienen muchos y muy variados intereses. Muchos y muy variados intereses que los representan de una forma activa. Es decir, todo lo que no hagas tú por la representación de tus intereses, no te quepa ni la menor duda que alguien lo hará. No obstante, plantear una acción de posicionamiento influyente en la empresa no es un tema fácil. No es un tema de voluntarismo, no es un tema de procesos, es un tema complejo. La parte que a mí me corresponde más de entender la posición y la parte de cómo se organiza para ejercer este posicionamiento influyente, nos encontramos con encuestas como esta, que la realizó el año pasado, en febrero de 2013, en Burso Master. Entrevistó a más de 600 decision makers y entre los datos que nos llaman la atención es que el 66-67% de estos decision makers reconocen que no recibe habitualmente a lobistas. Y desde luego no recibe a personas que no estén dentro de ese círculo, como hoy Emiliano hablará, de personas posicionadas y personas con una ventana abierta y permanente a las instituciones. Por tanto, conviene para las empresas pues reflexionar sobre estas preguntas que nos hacíamos. Nosotros partimos siempre de un diagnóstico en el que formulamos ocho preguntas, como las que no sé si veis en pantalla. ¿Se percibe mi empresa como un agente influyente del sector? ¿Cuenta mi empresa con una estrategia de influencia corporativa? ¿Cuál es el grado de alineamiento de la organización con la estrategia del negocio? ¿Contamos con un detallado análisis de los principales actores que influyen en el negocio? ¿Tenemos un plan con estos actores? Fijaros la potencia de estas preguntas y la dificultad para la empresa española de responderlas. ¿Existe un plan de acción con estos actores? ¿Cuál es el grado de involucración de los directivos con la agenda de la influencia? ¿Cuál es el grado también de alineamiento que tienen? ¿Desarrollamos a nuestros profesionales estas capacidades? ¿Disponemos de métricas para poder hacer un seguimiento? ¿Para poderle dar al consejero delegado un seguimiento de estas acciones? La respuesta a todas estas preguntas, desde el Instituto, la llamamos diplomacia corporativa. Permitidme esta definición un poco académica, pero sí que encuadra bien el tipo de acción que entendemos bajo este parámetro. La diplomacia corporativa es el conjunto de normas, procesos, prácticas, recursos que una empresa dispone para elaborar su estrategia relacional. El conjunto de normas, prácticas, procesos, recursos que una empresa dispone para organizar su estrategia relacional. Esto es como definimos la diplomacia corporativa. Y la diplomacia corporativa maneja un concepto que es fundamental, que es el capital relacional. Y como todo capital, lo que necesita, lógicamente, es un retorno a la inversión. A esto le vamos a prestar muchísima atención. La agenda en la que insistiremos, la agenda de acción diplomática, en la que insistiremos durante esta tarde, tiene que tener un retorno, y ese retorno se mide. Ese retorno, esa agenda de la cual es propiedad, como decíamos, el presidente ejecutivo, el Chief Executive Officer,
este es el propietario de la agenda, tiene que tener un retorno a todas estas acciones. Con lo cual, uno de los ejercicios que hay que hacer para que esta agenda se ponga en marcha es disponer de unas métricas que te permitan elaborar este seguimiento. Hace unos meses, en el mes de febrero del año pasado, febrero de 2013, McKinsey publicó los resultados de una encuesta que había hecho con 2.000 decision makers de empresas norteamericanas y empresas europeas. La pregunta que les formulaba es: ¿en qué medida les afecta a la cuenta de resultados los public affairs el porcentaje de cuenta de resultados explicada o afectada por public affairs? La cifraban entre un 30 y un 50% para la banca. Es decir, que estamos hablando realmente de algo que afecta directamente a la cuenta de resultados. Por lo tanto, promover la gestión del capital relacional como un recurso clave es una de las ideas principales con las que nosotros trabajamos en el Instituto. La influencia, por tanto, es una cuestión de responsabilidad, decimos, no es una cuestión de habilidad, es una cuestión de proceso, es una cuestión de definir bien la estrategia, y el empresario no puede enterarse de algún aspecto regulatorio, de alguna limitación de cuotas a la exportación o a la importación, de alguna limitación administrativa leyendo el periódico o leyendo las páginas del Mundo. El empresario tiene que dotarse de una estructura, de un proceso que le permita trabajar anticipadamente con cualquier tipo regulatorio. Y es una cuestión, como digo, de responsabilidad. No puede trabajar de una forma reactiva. Y esto va a ser muy importante para después, cuando comentemos más a fondo cuando nos referimos al lobby preventivo, al objetivo del lobby preventivo. Por tanto, la elaboración de esta agenda, de esta estrategia relacional de la empresa, es una labor fundamental de la alta dirección de la empresa y debe disponer de una estrategia explícita y tangible. Cuando nosotros hacemos algún diagnóstico dentro de la empresa y no vemos la tangibilidad o una estrategia explícita, escrita, o unas responsabilidades fijadas, empezamos a sospechar de que algo no funciona. Para nosotros, desde luego, la clave para la organización consiste en formular la influencia, no como algo meramente deseable, sino como un imperativo a abordar todo lo que son las prioridades de negocio. No es algo deseable, es algo que sí o que no. Para nosotros es un mandato imperativo que emerge del Consejo de Administración. El empresario debe asegurar su capacidad para influenciar en su entorno, precisamente para afianzar el contexto, el escenario, el teatro de operaciones que llamamos nosotros, para conseguir esos resultados de negocio. Y no es fácil conseguir una agenda única, no es fácil dentro de una organización. Fijaros, estos son los departamentos en una empresa de líderes español, una de las grandes empresas, tiene más de 12 departamentos internos dedicados a hacer parcialmente labores de public affairs. La asesoría jurídica realiza labores de public affairs. El gabinete de la presidencia lo realiza. Corporate y, lógicamente, public affairs. Relaciones con inversores, dirección de comunicación, relaciones públicas, relaciones institucionales, desarrollo corporativo, estrategia de negocio, recursos humanos, marketing, las propias unidades de negocio en el extranjero. Se puede, y es
una pregunta que formulo, ¿se puede unificar la agenda? Una agenda de acción diplomática, una agenda comercial, ¿se puede unificar teniendo 12 responsables con distintas líneas jerárquicas, distintos discursos? Probablemente un mismo interés corporativo, pero muchos intereses parciales. Nosotros pensamos que no. La agenda es propiedad del máximo ejecutivo de la compañía, tiene que estar completamente definida y tiene que haber un responsable para llevarla a cabo, un responsable para su ejecución, para lograr precisamente ese retorno de inversión, para poder controlar la gestión y el manejo de esa agenda, los recursos empleados, responsabilidades definidas. Nos encontramos muy a menudo con que, en la práctica nos encontramos con que hay varios departamentos que entienden de lo que es Public Affairs, con responsabilidades muchas veces que no están definidas. Unas veces la hago yo, otras se cae allí, nuestro interlocutor a veces es confuso. Después la estructura del propio departamento, los recursos con los que se dotan, el propio talento, lo que llamamos aquí staff, las habilidades, los profesionales dentro del negocio, son gente con un perfil muy indefinido en la mayoría de los casos. Solamente te tienes que ir a grandes multinacionales que tienen mucha experiencia en mercados internacionales para encontrarte departamentos sólidos y con profesionales, digamos con profesionales de la industria. Nos hemos encontrado en estos departamentos gente de negocio, gente que viene de dentro, mucha gente que viene del departamento de comunicación corporativa, pero para abordar esta disciplina se necesita una disciplinariedad, una mezcla de disciplinas compleja y desde luego un tipo de profesional muy específico. Dentro de lo que es la organización, como veis, se tocan muchos temas. Hay una cultura, hay valores compartidos, hay un estilo de dirección que absolutamente marca el día a día del desarrollo de esa agenda. Hay, como vemos, aspectos más o menos organizados. Acabáis de ver 12 departamentos dentro de una empresa grande, 12 departamentos dedicados parcialmente a esto, con recursos muy diferentes, con líneas jerárquicas muy diferentes. Incluso algunos dependen del presidente, otros dependen del consejero delegado. También la tecnología, capacidades, estrategia. Con esto lo que quería también daros una muestra un poco internamente de todas las variables que hay que tocar a la hora de establecer una buena plataforma de empresa influyente. Comunicación interna, mapa de riesgos, los sistemas de alerta, estructura organizativa, los planes de contingencia, los sistemas de información que tengamos internos y desde luego variables y objetivos muy ligados a la consecución de objetivos en esta línea. En la parte externa, lógicamente, todo lo derivado del plan de comunicación, el plan de RSC, responsabilidad social, la elaboración del mapa de agentes, el branding, la publicidad, relaciones institucionales, etcétera, etcétera, la forma de abordar el lobby directo, el lobby indirecto y la forma de abordar la gestión de redes sociales. Con todo esto lo que hacemos en el instituto es hacer un mapa, un diagnóstico que nos sirve para establecer una hoja de ruta, conocer la situación actual, saber dónde tenemos que mejorar, saber nuestras fortalezas para atacar los mercados, con el objetivo de lograr la expansión de nuestra influencia, ¿no? y asegurar. Por tanto, una vez que tengamos asegurada esta organización interna, dispongamos de la estructura, de esa agenda, de esos recursos, estamos en condiciones de preparar el asalto al mercado con una acción de lobby ordenada y una acción de lobby profesional. Nos permitirá posicionarnos, nos permitirá manejar un discurso único en la empresa, mapas de poder y de vinculación de los distintos stakeholders y de los distintos estamentos de la administración. Dispondremos de canales abiertos de comunicación con las autoridades y con los medios de comunicación. Haremos una gestión proactiva de esa comunicación.
dispondremos de documentos de análisis de mercado, informes de inteligencia, cuestionarios de preguntas y respuestas. Los podremos distribuir internamente alineando todos los equipos. Pensad organizaciones en las que trabajan en 30 países, la dificultad que hay de articular un mismo discurso. En el aspecto de comunicación, pues tener, bueno, pues un mapa de los medios, como decía, disponer de ese discurso único corporativo, encuentros de récord con periodistas, notas de prensa, comunicados internos, gestión de redes y movimientos sociales, seguimiento mediático permanente del proceso. Como decía, y ya para terminar, en la parte de organización daría estas guías que nos sirvan un poco de hoja de ruta. Disponer por parte del consejero delegado, del presidente, la propiedad de esa agenda diplomática, de acción diplomática, una única agenda para toda la empresa y para todos los países. Después, lógicamente, con las localmente se puede adaptar, trabajando con una agenda global y después implantaciones locales. Responsabilidades definidas y muy claras dentro de las distintas áreas. Establecer también un criterio muy ligado al negocio. Este área tiene que estar absolutamente ligada y alineada completamente con el negocio. Tiene que tener recursos, tiene que tener visibilidad interna, porque tiene que coordinar muchos departamentos internos, dotarse de buenos profesionales, elaborar un discurso único corporativo, como decía, una gran alineación de todos los directivos y después métricas para su desarrollo. Desde luego, y ya para permitir una reflexión final, el secreto del éxito, como dice Michael Hammer, como decía Michael Hammer, que como sabéis falleció en 2008, el secreto del éxito no es prever el futuro, sino crear una organización que prosperará en un futuro que no puede ser previsto. Muchas gracias y doy la palabra a Emiliano. Muchas gracias, Rafa. Buenas noches a todos. Encantado de estar en Madrid. Con Rafael comparto pues, la creencia en este proyecto de difusión de lo que es la actividad de defensa de los intereses, que se llame lobby, que se llame diplomacia corporativa, advocacy, todo lo que sea colocar, tratar de ayudar en particular a la empresa española a que saque partido, ¿no?, de una actividad que es, como bien decías, imprescindible. Bien, yo voy a hacer unos comentarios, lanzar unos mensajes y ser un poco provocativo, ¿no? Yo soy un lobista, o sea que es ya así una provocación. Yo recuerdo cuando escribí mi libro sobre el lobby en la Unión Europea en 95 que la editorial no quería que se pusiera el lobby en la Unión Europea porque le parecía demasiado agresivo. Yo insistí en que apareciera la palabra lobby justamente para que se tratara de identificar. Voy a tratar de dar unas pinceladas, lanzar dos mensajes y luego referirme a tres ejemplos concretos de mi actividad como profesional en Bruselas, ya casi hace 30 años. Me fui para 6 meses y me he quedado casi toda mi vida profesional allí. Y de esa manera tratar de suscitar un poco el debate con vosotros. El primer mensaje es muy importante, es decir, más allá de los mitos, las confusiones con el tráfico de influencias, con actividades que son, muchas de ellas, tipificadas como delito, el lobby, lo cierto, en Bruselas es una actividad que es legítima, es una actividad muy profesionalizada. Aproximadamente hay del orden de 20.000 profesionales ya en Bruselas. Bruselas es ya casi más importante incluso que Washington en términos de responsables, de profesionales que trabajan en lo que es la actividad del lobby, las advocacy, las relaciones institucionales, la diplomacia corporativa.
Es una actividad regulada, esto es muy importante, una actividad sometida a un control. Existen unos registros, hay un registro en el Parlamento Europeo que permite conocer quiénes son los grupos de interés, las empresas, la sociedad civil, los stakeholders. No solamente se hace lobby por dinero ni para defender el petróleo, se hace también lobby por defender principios. Las ONGs son cada vez más poderosas en este terreno. Y luego la actividad de lobby es una actividad necesaria, es tan importante para el que hace lobby como para aquel al que se le dirigen los mensajes, ¿no? Es decir, la Unión Europea es un entramado complejo. El proceso de toma de decisiones es un proceso complicado, es un proceso que obedece a la puesta en común de intereses de 28 países, sus regiones, con sus intereses nacionales, y por lo tanto es importante conocer ese toma y daca a la hora de actuar en las estrategias de gobierno. Y por supuesto tranquilidad aceptada. Ese es un mensaje que yo quería lanzar en primer lugar. El segundo mensaje es que el 80% hoy del entorno regulatorio de las empresas nace, se debate y se decide en Bruselas. Yo venía viendo esta publicación de la Comisión Europea, Europa está en la sopa, y está muy bien porque hace como un diario de lo que uno hace desde por la mañana, a las 7:30 me levanto de la cama, el sol asoma por la ventana y con la crisis del petróleo en los países industrializados se plantea la necesidad de sacar mayor partido del mundo natural. Bueno, y ya estamos pensando en el tema del cambio climático, en el tema del ahorro energético, las energías renovables. El día 22 la Comisión acaba de aprobar un paquete importante de energía-clima para el año 2030. A las 7:35 me doy una ducha. Bueno, hay medidas uniformes para los Estados miembros sobre salubridad y limpieza de aguas destinadas al consumo humano. A las 8 menos cuarto uso un desodorante, me lavo los dientes y empiezo a ver símbolos en los envases que utilizo que obedecen a la normativa europea sobre etiquetado de sustancias peligrosas. Lo mismo pues que existe pues, para muchos productos, para muchos alimentos. A las 8 de la mañana enciendo el ordenador para mirar mi correo electrónico. Bueno, evidentemente es que saber que el papel de la Unión Europea en todo lo que es la liberalización en materia de sociedad de información, la eliminación de las tarifas, reducción de tarifas de roaming, el llegar a tener un cargador único para los móviles, es decir, bueno, tenemos a Europa hasta en la sopa, ¿no? Lo que quiero es un poco ilustraros de algo que todos conocéis, ¿no? A las 8:03 compro un billete de avión, que yo, por cierto, cuando llegaba a Bruselas me costaba del orden de 100 y pico mil pesetas de aquellas, ¿no? Y ahora, pues uno va a Bruselas y a cualquier ciudad europea, pues con mucho menos dinero, casi cuesta más el taxi luego para dirigirse al lugar que el propio billete de avión. Bueno, esto es también una labor que se ha hecho desde las instituciones comunitarias para tratar de favorecer el acceso del consumidor a estos servicios de transporte. Y así, a las 9 tiro las pilas gastadas en un contenedor y las pilas llevan un logo que también obedece al desarrollo de una directiva comunitaria. Y quien habla de esto, pues habla también de las decisiones en materia de prohibición de fumar, en materia de igualdad de género, en materia de permisos, en materia laboral que tienen una influencia directa en la empresa. Lo que quiero decir es que hay toda una serie de medidas, que decir, tiene, por ejemplo, las indicaciones en los huevos, que obedecen también a todo un paquete de legislación comunitaria que se desarrolló a raíz de la crisis de las vacas locas, a raíz de una serie de crisis alimentarias, y que hacen que tengamos evidentemente a Europa, como digo, pues hasta en las otras. Esta es una realidad que está ahí, y evidentemente el lobby lo que permite es, desde la óptica de la gran empresa, desde la óptica de las asociaciones, también de la pequeña empresa, es poder seguir de alguna manera, monitorizar esos procesos de preparación que muchas veces tienen el origen en un estudio que se encarga en una universidad, donde se analiza cuál es la situación sobre la contaminación alimentaria, y ese estudio va a acabar siendo un anteproyecto de directiva que en último término se va a convertir en una ley interna. Como sabéis, las directivas acaban siendo ley interna, desarrolladas en un proceso de implementación. Yo quería referirme a 3 ejemplos concretos. Yo creo que es una manera también de acercaros un poco a la realidad de lo
lo que es las actuaciones del lobby para ilustrar, como decía Rafael, ese carácter preventivo que tiene que tener la actividad de defensa de intereses. El lobby es una actividad tendente a modificar, neutralizar, adaptar el contenido de las decisiones del poder público, y esa es una actuación que la llevan a cabo aquellos que van a ser sus destinatarios finales. En primer lugar, me voy a referir a un caso muy de actualidad. En segundo lugar, voy a referirme a un caso de una pequeña y mediana empresa. Y por último, voy a hacer una referencia a un caso en un sector concreto, que es el sector químico. El caso de actualidad, el caso, como habréis oído, de los clubes de fútbol, Real Madrid, Barcelona, Atlético de Bilbao. La comisión ha abierto un expediente, pero no ha abierto un expediente porque tiene manía al fútbol español, o porque el señor Almunia se ha encarado con España. Ha abierto un expediente porque la Comisión Europea tiene el monopolio del control de las ayudas de Estado, es decir, que cualquier administración pública que inyecta dinero en la economía real tiene que notificar a Bruselas. El proceso de notificación lleva un examen de esas ayudas, y esas ayudas tienen que ser declaradas compatibles con el mercado común, porque en principio no son compatibles. Bien, es un caso donde se ve que incluso grandes empresas, grandes clubes de fútbol, son primeras marcas. El Real Madrid, yo creo que es, si no me equivoco, la primera marca española a nivel internacional, se ven en una situación en la cual se va a proceder al examen de una serie de intervenciones públicas, una serie de beneficios fiscales, en muchos casos, y la gente dice, bueno, pero ¿esto por qué sucede? Pues tienen manía, España está en crisis, pertenecemos a los países... No, esto obedece a que existen actores en Bruselas posicionados que han ejercitado determinados mecanismos para excitar el celo de la Comisión Europea, que es la guardiana de los tratados. Y como guardiana de los tratados tiene que aplicar el derecho comunitario, y en ese derecho está, entre otras cuestiones, la potestad de controlar las ayudas de Estado. Se ha hablado de que el Bayern de Múnich estaba detrás de estas actuaciones, se ha hablado de otros clubes. Lo cierto es que una de las armas más utilizadas en Bruselas, en las diferencias, incluso en las peleas comerciales en los diferentes sectores, es justamente el de las llamadas quejas formales. Son denuncias que no son recursos judiciales, son informaciones que, cuanto mejor elaboradas estén, lógicamente van a llegar de mejor manera a la Comisión Europea, poniendo en conocimiento de quien es el guardián de la aplicación de esas normas determinadas situaciones que se dan, en este caso, en el campo de las ayudas de Estado. Bueno, es un caso que demuestra que mediante una estrategia de monitorización, mediante una cultura corporativa en la cual se tenga personas, en muchos casos son oficinas corporativas que tienen las grandes empresas en Bruselas, otras veces son profesionales del lobby, como el caso mío, por ejemplo. Yo tengo una sociedad, tengo un despacho que ayuda a las empresas, ayuda a las asociaciones a articular esas estrategias, llevarlas a cabo. Bien, pues cuando evidentemente se tiene claro cuáles son los mecanismos disponibles, también, en este caso, la activación de esos mecanismos permite, bueno, en algunos casos, hacer la cúspide al competidor y, por lo tanto, ganar, en muchos casos, cuotas de mercado, crear valor para la empresa, facturarlas. Esto se da en el sector de las aerolíneas, se da en el sector químico, se da en todos los sectores que os podáis imaginar. Y es una constante retroalimentación, forma parte de lo que se llama, bueno, pues la articulación de esos mecanismos, y que, evidentemente, cuando uno ve las noticias en la televisión, evidentemente nada es gratuito, sino que todo eso obedece, como digo, a estrategias que vienen por detrás. El segundo ejemplo es un ejemplo interesante que acabamos de tener, todavía nos estamos ocupando, pero es el dato de la semana pasada. Es interesante porque se refiere a una pequeña y mediana empresa. Cuando hablamos del lobby, de las bocas, en general a veces tendemos a pensar que solamente está a disposición de las grandes compañías, de las grandes corporaciones. Y en este caso lo que estamos hablando es de hablar de la marca CE, es decir, la Unión Europea legisla una serie de normas técnicas
en diferentes sectores: la electromecánica, la iluminación, las máquinas de presión, los automóviles. En este caso son productos de construcción. Hay un reglamento que entró en vigor el año pasado, que establece las condiciones que permiten posicionar la marca CE en los productos de construcción, desde una ventana, un aislante, una barrera de seguridad en la carretera, determinados tipos de cemento, siempre y cuando se hayan cumplido una serie de normas técnicas. En este caso, nuestro cliente es un cliente anglosajón, es una muy pequeña empresa, cuyo objeto social es justamente el proveer a sus clientes de la marca en un determinado tipo de producto de construcción. En este caso son las barreras de seguridad, las barreras en las autopistas. La empresa se da cuenta de que la marca, el estándar que se llama en inglés, exige una serie de requisitos que su producto cumple, y por lo tanto desarrollan toda una serie de pruebas, de test, y ofrecen a todo aquel que quiera obtener la marca CE el pasar esos procesos. Bien, pues esta empresa apostilla la marca CE en un cliente, un contratista de obra, y se encuentra con, al cabo de 2 semanas, los productores de las barreras de acero inician toda una actuación de lobby para tratar de sacarles del mercado mediante argumentaciones tipo que realmente una barrera de hormigón no es una barrera, no es un producto de construcción, es más bien una obra. En fin, tratan de desmontar de alguna manera el concepto para llegar a la conclusión de que no tienen derecho a obtener esa marca. Bien, pues el proceso, que viene durando 2 años más o menos, es un proceso en el cual nosotros lo que hemos hecho ha sido argumentar, y por eso muchas veces cuando se tienen buenos argumentos no es una cuestión de tamaño, no es un problema de tamaño o de, por así decirlo, de dimensión, sino de tener un buen mensaje, de saberlo articular y saber lógicamente actuar ante quien hay que actuar. Entonces hemos venido actuando ante la comisión y estamos consiguiendo que se mantenga el criterio de la marca a pesar de una pelea tremenda. Hace 4 días descubrimos, por ejemplo, que en una reunión en un comité la infantería de una dirección general estaba llevándole la contraria al propio director general en una cuestión de estas. Tenemos que estar muy atentos a ese tipo de cuestiones porque muchas veces en Bruselas los temas son tan técnicos que existe una especie de dictadura de los responsables de las áreas que actúan de una manera, por así decirlo, prácticamente automática y evidentemente en este caso había un posicionamiento de la jerarquía del director general claramente en favor de los intereses de esta empresa. Es una pequeñita empresa, no creéis que estamos hablando de una asociación, y sin embargo todavía siguen intentando un poco desplazar en el mercado a nuestros clientes. Esto significa ser o no ser de una empresa. Es una empresa cuyo objeto es el poder ofrecer a los clientes esa marca en esas barreras, y se está consiguiendo, por lo tanto, mantener esa. Esto significa un trabajo de delimitación de cuál es el mensaje principal, cuáles son los argumentos y cuál es la agenda de personas que intervienen para actuar en el momento adecuado. Bruselas, en contra de lo que pueda parecer, es mucho más accesible que las administraciones nacionales, es curioso. Los funcionarios necesitan de los argumentos del otro lado, necesitan que el mundo económico se acerque, necesitan que las empresas expresen cuáles son sus necesidades, y están muchas veces alejados de la realidad porque están tratando de trabajar en un ambiente internacional, son 28 países, son culturas de trabajo diferentes, y el ser capaz de llegar con un mensaje y poder actuar, pues muchas veces es algo bienvenido y que les ayuda a ellos a construir sus decisiones. Entonces, yo hablaba antes del give and take, de esa carácter necesario de la actividad del lobby. El último ejemplo es un ejemplo que afecta a sector. Recuerdo, corrían los años 80, España entró en la Unión Europea el 1 de enero del 86, y como en el mes de abril de ese año, una empresa química muy importante, española, que pertenecía entonces al grupo Kio, descubrió un día a las 6 de la tarde que la Comisión Europea decidía al día siguiente sobre contingentes de importación de productos químicos que necesitaban incorporar a sus fertilizantes. Yo recuerdo que entonces estaba trabajando en el Consejo de Cámaras de Comercio
que fletaron un avión, llegaron a Bruselas, recuerdo que pidieron una reunión con el entonces comisario español, que era Manuel Marín, para tratar de bloquear la decisión. Fijaros, estamos hablando a las 6 de la tarde de un día, la Comisión Europea se reúne los miércoles, es un colegio de comisarios, por lo tanto son 28 comisarios que deciden todos y cada uno sobre todos los temas, aunque tengan un reparto por carteras, pero que deciden colegiadamente, y ya había un borrador de decisión que establecía unos contingentes de importación que significaba, pues, perder el 50% de facturación, es decir, esta empresa perdía el 50%. Yo recuerdo, porque vivía aquella anécdota, que se consiguió, yo creo que como un favor de país nuevo, el paliar el contenido de esa decisión, que hubo que modificar en unas negociaciones en el último momento con otros comisarios, porque evidentemente no tenéis que olvidar que cuando se va al colegio de comisarios los miércoles hay decisiones sobre pesca, sobre igualdad de género, sobre salud, sobre alimentación, sobre muchas cosas, y entonces hay una especie, lo digo con mucho cariño, pero es una especie de zoco político donde evidentemente se trata de negociar sobre las cuestiones que van a ser adoptadas, y muchas veces, bueno, pues en las últimas transacciones se consigue modificar una decisión. En este caso la empresa española consiguió paliar, es lo que yo llamo, consiguió hacer un control de daños, es un caso extremo de control de daños, pero que en ningún caso evidentemente es el ejemplo de lo que tiene que ser la de lobby, ¿no? Si la empresa hubiera hecho un seguimiento, es muy factible, del origen de esa decisión, hubiera seguido el anteproyecto y hubiera trabajado con los funcionarios de la Comisión Europea, hubiera sido prácticamente imposible que esto se hubiera producido. Entonces, cuando hablamos de lobby preventivo, hablamos justamente de que hay que pasar de una dinámica de lo que es el control de los daños, es decir, bueno, me va a venir la decisión, voy a ver si consigo paliar los efectos de la decisión, a un proceso en el cual la empresa se convierte en una especie de actor o de prime mover o de ser capaz de hacer una modificación de la propia agenda, ¿no? Las grandes empresas anglosajonas, no solo anglosajonas, empresas que tienen una cultura en lo que es la actuación de lobby en Bruselas, han dejado ya esa posición, digamos, de tratar de paliar resultados o perjuicios, y han pasado a tratar de influir en la propia agenda. Es decir, que si hablamos de renovables, son ellos los que se posicionan como defensores de renovables y tienen un mensaje que es machaconamente único y constante. Es decir, este es un tema, quizás, aunque sea un tópico decirlo, no casa demasiado con la cultura mediterránea, ¿no? Y quizás va más con las culturas centroeuropeas, que son capaces realmente de, una vez que han decidido ir en una línea, son absolutamente persistentes en la defensa de un mensaje, y en todas las reuniones que preceden las decisiones finales, en comités, en grupos de trabajo, no se levantan de la silla, están hasta el final. En Bruselas muchas veces se decían las cuestiones en los últimos 5 minutos de la reunión. Bueno, al principio los funcionarios españoles que venían a Bruselas, coñazo la reunión, se cansaban, estaban, en fin, cuando uno ve, por ejemplo, en Centro Europa cómo se funciona, hay una absoluta apropiación del mensaje y una defensa a ultranza hasta el final, ¿no? Y cuando uno pasa ya realmente a ser capaz de modificar o de apropiarse de la agenda, alguien puede decir, hombre, pero apropiarse de la agenda es como rendirse al poder de los lobbies. No, es participar en esa agenda tratando de adaptarla y contribuir también a que sea una agenda de calidad del sector energético, el sector medioambiental, en cualquiera de ellos. En mi actividad profesional no solamente tenemos en la cartera clientes españoles, pero tenemos clientes españoles, algunas empresas importantes. Me gustaba cuando estabas haciendo el comentario de la organización interna, Rafael, porque es verdad que siendo asesor de esas empresas, desde fuera sufrimos esa, lo digo con cariño, a veces mala organización interna, porque claro, cuando uno es asesor, cuando uno está haciendo consultoría para estas empresas, lo primero que tiene es entender un interlocutor.
y acaba uno conociendo los trapos sucios de la empresa, en el sentido de cómo se organiza, cuáles son las peleas internas, ¿no? Y es verdad, yo creo que se ha evolucionado, no voy a decir nombres obviamente, pero voy a decir el pecado, no el pecador. Sigue existiendo todavía una falta de cultura corporativa que permita en un momento dado darle la importancia que tiene esta actividad, que es una actividad que evidentemente acaba repercutiendo en la cuenta de resultados, en el mercado, acaba repercutiendo en cuestiones muy directas del bolsillo de la empresa, y falta cierta cultura de apropiación por parte de los que son realmente máximos responsables en la empresa y que tienen por lo tanto de controlar esa gente, ¿no? Pero en fin, yo creo que es un problema de avance. Y por último, y antes de pasar al debate, yo quería enseñaros algo que es muy gracioso. No sé si os gustan los cómics, yo soy un amante de los cómics. Este es un cómic publicado por la Comisión Europea y el Parlamento Europeo para promocionar lo que es la Unión Europea. Lo publicaron en 2010. Una historia curiosa, es una historia... Aguas turbias. El título, que dice ya bastante, es la historia de un debate del Parlamento Europeo sobre la directiva de aguas, la directiva en materia medioambiental, y está muy bien, la verdad es que es muy entretenido, y sobre un fondo de pelea empresarial hay toda una explicación de cómo se toman las decisiones. Se habla de la codecisión, se habla de... y sobre todo lo que es muy importante es que se da carta de naturaleza a lo que es la actuación de los grupos de interés, me parece. Es decir, esto está aquí dentro. Lo más interesante no es la historia, que es entretenida, lo más interesante es que esta publicación es una publicación de la Comisión y del Parlamento, que por lo tanto reconocen el papel, la aportación constructiva de los grupos de interés en la toma de decisiones, y que lo incorporan a un instrumento de promoción. Lo tenéis en la oficina de la Comisión del Parlamento si lo queréis, y que por lo tanto no hay, digamos, rasgaduras de vestiduras ni posiciones en el sentido de una actitud, digamos, de reticencia. Y bien, yo es un poco lo que quería contaros, porque he tratado de transmitir mensajes y por lo tanto de dejaros ahora la... Muy bien, pues yo creo que podemos abrir un turno si tenéis alguna pregunta, alguna inquietud. Para eso estamos. Entonces, ¿hay alguna pregunta que queréis? ¿Algún aspecto que queréis tocar? Muchísimas gracias por vuestras dos presentaciones, explicaciones. Tengo una pregunta para Emiliano, que además lleva muchísimos años en Bruselas, y seguro que con tu experiencia me gustaría que nos dieras la percepción o cómo habéis vivido profesionales como vosotros, que lleváis allí desde 30 años, a partir del mayor protagonismo que tiene el Parlamento como colegislador, bueno, pues vuestra actividad de lobby, advocacy, etcétera, en procesos legislativos muy complicados, y donde en sectores muy relevantes lo que sale de la Comisión luego no tiene nada que ver con lo que acaba haciendo el Parlamento y acaba saliendo, ¿no? Desde que inició una propuesta legislativa por la Comisión hasta que, bueno, hemos visto ahora por mi área de práctica la directiva, ¿no?, de derechos de propiedad intelectual, de las licencias multirepertorio y demás, de cómo entra esa propuesta por la Comisión a lo que ha salido por el Parlamento Europeo como consecuencia además de la ponente, quién fue, etcétera. O sea, ¿cómo lo habéis vivido? Esas cosas un poco que se dan, ¿no? Bien, el Parlamento Europeo es la única institución democrática de la Unión Europea. En ese se le llama OVNI, objeto político no identificado de la Unión Europea, donde el poder legislativo reside en los 28 poderes ejecutivos. Si se levantase Montesquieu de la tumba se le daría un susto.
Es decir, el poder legislativo principal en la Unión Europea pertenece a los 28 ejecutivos, es el Consejo. No el Consejo Europeo en las cumbres, que es otra institución, sino el Consejo de Ministros o Consejo. Ese es el órgano legislativo principal. Son gobiernos legítimamente creados como reflejo de elecciones democráticas. Como digo que no es democrático, prefiero que no son elegidos. La Comisión no es elegida democráticamente. La Comisión, el presidente de la Comisión es propuesto por el Consejo Europeo, lo será en el mes de otoño de este año, teniendo en cuenta el resultado de las elecciones. No votaréis, si votáis, que vayáis a votar, pero es importante, en mayo. El Parlamento Europeo es la institución elegida por sufragio universal directo, la única, y ha ido creciendo mucho en poder. Mi opinión personal es que desde el punto de vista como europeo, creo que eso es importante. Otra cosa es que se conozca lo que hacen, eso es otro problema. Se habla del déficit democrático cuando se habla de la Unión Europea, pero lo cierto es que la institución que ha ido creciendo más en poder, ahora ya es casi un co-legislador con el Consejo. Entonces mi opinión, pues que lo que hemos visto es que hemos tenido que trabajar cada vez más con el Parlamento Europeo. Es decir, nuestra agenda semanal con el Parlamento Europeo es constante, tratando de estar muy cerca de los miembros del Parlamento, muy cerca de sus asistentes, que son personajes de mucho interés en la acción del lobby, porque el parlamentario llega el lunes por la tarde y se va el jueves por la noche, y si hay pleno en Estrasburgo es una semana al mes, y quien está permanentemente es su asistente, ¿no? Entonces trabajamos mucho con los grupos políticos y con los parlamentarios. El tema de la sociedad de información es un tema clave, porque el Parlamento ha ido creciendo en poder, ha habido más áreas que se están decidiendo por decisión legislativa, y por lo tanto pues nos obliga a una mayor interacción. Es problemático porque es una cámara política, y por lo tanto nos podemos encontrar con que llevamos argumentos muy fundamentados, pero al final la política pues es la política, ¿no? Y entonces evidentemente es muy complicado controlarlo. Es más fácil hacerlo en la Comisión Europea, que tiene un carácter más técnico. Si hablamos de las prospecciones petrolíferas en España, es más fácil hablar con la Comisión Europea defendiéndolas, si es que tenemos que defenderlas, que no ir al Parlamento Europeo, donde vamos a tener a los grupos, a los ONGs. En la Comisión de Peticiones se va a montar un lío tremendo y no hay quien lo controle. Es decir, el Parlamento es una cámara política con un carácter fuertemente político, y también eso conlleva pues una parte de circo mediático, ¿no? Sin lugar a dudas. Entonces, ahora, mi opinión, que es la institución de las instituciones más importantes. Hay empresas, ahora hablamos de lobby preventivo, esto es interesante, que están ya preparando contactos con potenciales parlamentarios. No esperan a que haya elecciones. Yo estaba el otro día en una reunión y estos estaban ya, la Asociación Europea muy potente, estos estaban ya trabajando sobre los potenciales futuros miembros de la Cámara 2014-2020. En fin, es un ejemplo de lo que es la prevención. Sí, Fernando. Muchas gracias. Yo tenía una pregunta. Cuando tú has hablado de sujetos o actores del lobby, has mencionado grandes empresas, pymes, asociaciones, has hecho una referencia muy ligera al sector ONG, ¿no? Que yo creo que es evidente que está subiendo su influencia tanto en Bruselas como en los estados nacionales, ¿no? Y en el sector ONG también muy unido a todo lo que es la presión mediática, internet y formas de influencia un poco heterogéneas, ¿no? Yo recuerdo la famosa discusión de la directiva de patentes implementadas por ordenador, donde hubo bastante pico y creo que no ha sido ni mucho menos la última. Quería saber tu opinión sobre cómo es el estado de evolución de toda esta influencia, digamos, que no viene de empresas, que no viene de actores más históricos, digamos, y que viene un poco de una sociedad
más imprevisible por alguna manera, ¿no? Que además ahí habría mucho hablar de qué ONG se mueven y qué intenciones hay. Bueno, las ONGs yo creo que van a enfrentarse en el futuro a un problema de legitimidad. No rinden cuentas a nadie. Y en segundo lugar, empieza a haber ciertos problemas en cuanto a la transparencia. Porque con las crisis que estamos sufriendo, pues lógicamente una ONG que era poco ONG hasta ahora, porque lo que recibía eran subvenciones de la Unión Europea, es decir, al final del contribuyente europeo, si eres no gubernamental, pero estás trabajando con fondos que son fondos públicos, pues ya no eres tan no gubernamental. Pero todo eso está derivando hacia la búsqueda de financiación por la vía privada. Y evidentemente hay empresas que utilizan también, a mí me parece que es una vía inteligente, es decir, en la vía del gobierno corporativo, pues todo lo que sea la gobernanza a través de sociedad civil, pues implica que tú te unas a ONGs o que financies proyectos, es decir, todos sabemos cómo es esto. No me he referido a las ONGs porque no ha ido tiempo, son absolutamente poderosas, son imprescindibles y diré aún más, están muy profesionalizadas. Yo he visto a representantes de ONGs en Bruselas con unos cuadros, digamos, profesionales que ya quisieran muchas veces grandes compañías, es decir, gente con dotes de comunicación, gente preparada, abogados de primer orden, economistas. Mi opinión es que son muy poderosas, pero creo que se van a enfrentar a un problema de legitimidad en los próximos años y el tema de la financiación creo que les va... No creo que disminuya su poder, pero probablemente lo minore. Tenemos... Sí, tengo una pregunta. Soy Maya Rosten de Carlos International. Gracias por iniciar este acto, todos estos comentarios. Mi pregunta es, del IBEX 35, ¿cuántas empresas tienen institucionalizada la función del lobby? Bueno, pregunta el millón. Sí, vamos a ver, me tienes que especificar lo que es institucionalizar. Internamente yo diría todas ellas tienen Public Affairs incorporado, todas ellas. Otra cosa es que tengan presencia todas ellas en Bruselas. Esto no, ya no es así. De forma directa, yo creo que no llega al 50%. Probablemente no llega al 50%, de forma indirecta sí. En Bruselas hay dos modelos, o tener una oficina corporativa o contratar a profesionales. Me refiero a las empresas españolas, no solo españolas, entonces es un modelo que convive. Teníamos ya soy Rafael Jordana de Banco Santander. Bueno, más que una pregunta es un poco tu opinión, porque ¿qué nos diferencia a nivel de administración, a nivel de gobierno? ¿Qué nos diferencia, por ejemplo, de otras administraciones como la francesa o la inglesa a la hora de conseguir y apoyar a nuestras empresas en cuanto a lo que es la labor de lobby, la influencia? Porque yo veo esas administraciones que realmente funcionan, consiguen concursos y van conjuntamente con la empresa, francesa y empresa en general. Yo creo que la administración española todavía está muy lejos. ¿Por qué? Bueno, pues yo creo que hay un problema de cultura política, cultura político-empresarial, ¿no? Que sería, nos vamos a remontar a Timoteo Gaseto es mucho más lúcido que lo que yo te voy a decir, ¿no? Pero creo que hay un problema de integración. Yo, desde mi punto de vista, la observación de lo que veo en los franceses, de lo que veo en las empresas francesas de todos estos años, lo que veo en los alemanes, es que hay un mundo. Y no hago críticas en un sentido ni en otro, simplemente hago una constatación de lo que veo. Jamás en Alemania se hubiera producido un hecho como el que se ha producido hace unos meses, de una denuncia por parte de administraciones, por lo tanto del Estado español, del propio Estado español. Es un ejemplo, pero no. Es decir, el Cabildo de Tenerife denuncia al Estado español en Bruselas. Porque la mentalidad en España es de que si no me hace caso en Moncloa, pues se van a enterar, voy a ir a Bruselas. En Alemania
eso no se hubiera producido jamás, porque se hubieran sentado, se hubieran dado de tortas los lenders afectados, eso sí, de tortas, pero no hubiera salido de una sala hasta no tener consensuada una posición. Porque en el momento que uno va a Bruselas tiene que tener una posición clara y defenderla a muerte, porque cuando uno no va justamente unido, lo que hace es al final mostrar las debilidades. Imagínate, fíjate cómo están estos, ¿vale? Que se están denunciando. Es un ejemplo. Yo creo que faltan estrategias de articulación de esos intereses pseudo privados, porque tampoco decir que hay un interés empresarial, es que ese interés privado, hay esa alfombra roja, ¿no?, que separa. Estoy hablando con mucha franqueza, ¿no?, que el que está en el ministerio dice, no, esto es aquí viene, no. El sentido de la apropiación del interés común viene de diálogo entre la empresa, no solamente va a hacer un beneficio y va a hacer, sino que tiene una misión social, y el funcionario que tiene un área y que articulan posiciones y que por lo tanto efectivamente no tengo más que darte la razón, es una realidad constatable. Francia ha incorporado además un órgano que se llama la Secretaría de Cooperación Económica, que depende directamente de la Presidencia de la República, que coordina exclusivamente todo lo que es la posición de los sectores en cuestiones claves, en directivas, reglamentos que van a afectar. Entonces sale de allí la posición, no sale del Ministerio, no se pelea medio ambiente con la industria, ni la comunidad autónoma X con la Y, sino que sale de allí. Cuando hay un procedimiento de infracción contra una administración, si es el caso de Francia o Alemania, estos órganos tratan de coordinar la posición del país. Llaman a todos, llaman a las empresas, llaman a las ONGs, y una vez que tienen la posición van con ello. Cuando en España hay una denuncia, en el sur de Andalucía, una historia de depósitos de gas que nos vive directamente, lo que hace nuestra administración, yo se lo he dicho a los altos cargos de la administración, se lo he dicho porque tengo relación con ellos y creo que tenían la obligación de decirlo, lo que hacen es sencillamente mandan a Bruselas la posición del Ministerio de Medio Ambiente, la posición de Industria y la posición de la Junta de Andalucía. Que por cierto, la Junta de Andalucía era muy negativa en ese caso. ¿Qué hace el funcionario de Bruselas cuando recibe eso? Dice, hombre, el Ministerio de Medio Ambiente dice que todo está bien, el Ministerio de Industria también. Uy, pero la Junta de Andalucía dice que hay algo, que hay gato encerrado. ¿Por qué? Pues porque alguien en el Ministerio de Asuntos Exteriores, que es el ministerio que coordina esas posiciones de España, pues no ha querido tomar una posición. Entonces, bueno, son pequeños ejemplos o pequeñas anécdotas que demuestran que estamos todavía, creo que va siendo hora, han pasado 70 años, para poder mejorar esas cosas. Y es vital además, porque en el tema del lobby en Bruselas hay que ir muchas veces de la mano de las administraciones. Nos indican que vamos así un poquito ajustados de tiempo, ¿no? Entonces, vamos a dejar las dos últimas preguntas que había. Había una... Sí, bueno, soy José María Moreno, yo dirijo una consultora pequeña de medios de comunicación y, bueno, me surgen dos dudas, siento a lo mejor retrasar un poco todo, que tienen que ver con estas dos últimas cuestiones que se han formulado. La primera tiene que ver con el tema de la incultura sobre temas de lobby de la que habéis hablado antes. ¿Cómo se soluciona eso? Porque yo también he escuchado últimamente a políticos como Josep Piqué, como Javier Solana, hablar de la necesidad de la regulación del lobby en España y demás, y no sé si esa sería un comienzo para empezar bueno, pues por lo menos a educar a la gente en la necesidad de esta profesión, ¿no? Y en la legalidad de esta profesión. Y la segunda pregunta tiene que ver, antes por allí hemos hablado de las grandes empresas del IBEX 35 y la presencia que tienen en Bruselas. Yo trabajé para Vocento durante algunos años, además estuve haciendo lobby con ellos en Bruselas y en otros lugares. Para nosotros era muy fácil, nos poníamos de acuerdo 4 o 5 grandes grupos de medios de comunicación de Europa, montábamos ahí un chiringuito y nos llamábamos a cualquier parlamentario, lo que sea, y nos recibía. Ahora que represento a una compañía más pequeña y que también trabaja con compañías más pequeñas, nos es más difícil llegar a estos organismos, ¿no? Entonces, me gustaría saber cómo podríamos tener más presencia en la Unión Europea, por ejemplo, si a través de despachos como los vuestros
podríamos acceder a estas personas y cómo se podría articular este tipo de presencia allí, ¿no? Para empresas más pequeñas, digamos. Bueno, si quieres después, ahí hay una parte de la pregunta que no te han referido antes. Antes Emiliano comentó el tema de empresas, las pymes y las empresas pequeñas, lo que les hace falta es la causa y razones. Sí. Me pareció entender. Causa y razones. El tema es, con causa y razones hemos visto prosperar muchas acciones e iniciativas, incluso ciudadanas. Entonces, yo diría que no es, como antes comentábamos, no es una cuestión de dimensión o de capitalización del conflicto, es un tema de causa y razón. Armarlo desde una oficina es más fácil que defendiendo una posición pues compleja en la que existe una causa pues difícil de sustanciar. Pero en este caso, yo creo que los medios de comunicación o temas digitales, de la agenda digital o temas, yo creo que en este caso no hace falta ser un gran grupo de comunicación para poder sustanciar un proceso. Respecto a la primera pregunta, la cuestión de cultura del lobby y la regulación. Desde luego en Europa el panorama es muy desigual. Recuerdo la última estadística que vi era de Bursumaster en febrero de 2013. Yo creo que tenemos aquí una de las, precisamente en el tema de legislación, les preguntaban a los, concretamente esta encuesta se dirigió a 600 decision makers y se les preguntaba en cada país de origen un poco cuál era su perspectiva, si la regulación del lobby ayudaba a lograr una mayor transparencia. Entonces, pues bueno, frente a países latinos, por ejemplo, no sé si podéis distinguir un poco pero por ejemplo nos encontrábamos un Portugal, por ejemplo, o en España, ¿no? Donde necesariamente, donde había Portugal es el 100% de las personas encuestadas dijeron que en sus países no estaba suficientemente regulado y que necesitaban no solamente la regulación, sino también la pedagogía ciudadana sobre lo que era la acción del lobby. O países como España, por ejemplo, que también el 75%, Hungría, algunas ex-repúblicas también, y sin embargo los países, por ejemplo, Dinamarca, Alemania, Noruega, donde la cultura pues, del lobby está como mucho más asimilada y mucho más... aquí encontramos porcentajes del 24%, del 34%, del 21%, aquí veo uno, Hungría, perdón, 71%, este es a que me refería antes, este es el 71% Hungría. Entonces yo creo que también, no sé, Emiliano, como ves el tema de la pedagogía No, yo creo que en España se hace mucho lobby sin saberlo. Es decir, todas las asociaciones patronales son lobbies. Es la sociedad civil organizada. La industria de la alimentación y bebidas decide tener una federación. ¿Por qué? Pues porque es mucho más razonable tener una plataforma en la cual que permita justamente, ¿y qué es lo que hace la FIAP? Pues es un lobby. Aquí, como digan que es un lobby, pues se lo cargan, ¿no? Pero está haciendo lobby. ¿Qué es si no lo que hacen estas asociaciones? Bueno, yo creo que la regulación ayuda porque permite un poco poner negro sobre blanco una actividad que tiene que, de una manera o de otra, como ha pasado en Bruselas, someterse a los requisitos de cualquier concesión. Eso va a ayudar a abrir un debate sobre lo que es. Yo creo que la labor también de docencia, la pedagogía, la formación de futuros profesionales, el conocimiento de esta actividad en lugares como Bruselas es importante, porque al final lo que se decide en Bruselas afecta también luego aquí, por lo tanto no es algo totalmente... Y un conjunto de actuaciones de ese tipo. Y en cuanto al apoyo de pequeñas empresas, yo creo que estoy con Rafael. Lo importante es tener
tener una causa buena y saber articularla, pero no creo que sea un problema tanto de tamaño necesariamente, sino de sujetarla a lo que son los principios y los drivers, ¿no?, de la actuación de las instituciones, y ahí engancharse. Y yo he visto cosas realmente sorprendentes, ¿no? De David contra Goliat, pero porque había buenas causas, ¿no? Porque antes de más. Respecto al tema de pedagogía, como decíamos, nosotros en el Instituto nos dedicamos a promocionar programas, nos dedicamos también a la formación de lobistas profesionales. Y en este sentido, pues próximamente sacaremos con Schiller University un programa corto, ejecutivo, de 65 horas, que va destinado a profesionales que quieran mejorar su conocimiento sobre el lobismo de la Unión Europea, sobre las técnicas, sobre conocer aspectos de la regulación, de los procesos legislativos, y la primera edición la pondremos en marcha a partir del 7 de mayo en Schiller University. Recibiréis un mail con las características del programa y del claustro. Hacemos entonces la última pregunta, perdón, y cerramos la sesión porque ya vamos un poco pasados de la última pregunta. Bueno, buenas tardes, me llamo Albert Guillén, estamos de Carlos Intelligence, y tenía una pregunta. Hemos hablado del Parlamento, pero ahora con, digamos, el lado del Servicio de Acción Exterior Europea, que estuve en la delegación de la Unión Europea en México, quería saber si ustedes, por ejemplo, desde el despacho colaboran o, bueno, digamos, interactúan con gente de, ya no solo en sí, pues como que solamente sí, del Servicio de Acción Exterior Europea, sino con las delegaciones en sí, pues porque pienso en México que hay muchas reformas, pero otros países como Colombia, Chile, que tienen procesos electorales en marcha, o pronto, digamos, y que puede suscitar una serie de reformas que interesen probablemente a empresas. Cada vez más. El servicio de acción exterior pretende ser, como bien sabes, el embrión de la futura diplomacia europea, con el permiso de los capitales. No es nada fácil, pero pretende ser eso. Entonces, cada vez nosotros organizamos más reuniones, nos vemos más con la gente del servicio de acción exterior, bien sea en Bruselas o en las delegaciones de los países. Y como sabes, en muchos países la delegación de la Comisión, bueno, ahora la delegación del Servicio Exterior, viene a ser el embajador de la Unión Europea. Yo me acuerdo de estar en Uruguay, en Argentina, lo llaman el embajador de la Unión Europea. Sí, pero el embajador de Reino Unido en ese país y de España y de Francia no están muy contentos cuando le llaman embajador de la Unión Europea. En fin, creo que todavía hay que superar mucho egoísmo nacional, mucho prejuicio, que también es lógico, ¿no? Pero pretende ser eso, y como tal es un área que cada vez utilizamos más y nos vemos más con ellos porque tienen un gran poder. Bueno, pues muchísimas gracias. Tenemos que dar por concluido el acto, y cualquier información o cualquier duda que tengáis, pues a través del club, de Manuel, de Carlos, pues nos podéis contactar. Muchísimas gracias a todos y muchas gracias por vuestra asistencia.